Pues muchísimas gracias a todos por su participación. Eh, Vamos a entrar un poquito en materia y vamos a ir resolviendo este tipo de preguntas, porque si bien de alguna forma algunos les genera ansiedad el tener más recurso porque lo hago el festival que quiero o mejor me espero y guardo ese dinero o ya lo invierto para que pueda ser sustentable. Hay muchísimas variables alrededor, pero lo más importante siempre va a ser cuál es nuestra misión y cuáles son los objetivos. O sea, tener ese tipo de cosas claras. Voy a compartirles rapidísimo la agenda para ahora sí entrar en, en materia. Vamos a ver 4 cosas fundamentales en este sentido. Ahorita hemos hablado de la procuración de fondos. O sea, si bien lo dijo Felipe, la base de los festivales suele ser lo económico, pero también Wilfried dice, si no tenemos el dinero, lo vamos a hacer. Entonces, ¿por qué no hacemos una mezcla de ambas situaciones, donde no necesariamente por amor al arte tengamos que hacer las cosas, pero también sí, poder administrar el recurso de forma eficiente nos va a ayudar mucho. El segundo tema que no hemos visto es la administración. Obviamente, si tenemos poco dinero o nuestros familiares nos ayudan a poner la pantalla, a poner las sillas y no nos cobran, pues todo es más fácil. Pero ¿qué pasa cuando ya tengo $1,000,000 y tengo que administrarlo, saber a quién le voy a pagar, cuántos impuestos me va a generar esos $100,000? Pues qué va a pasar con el personal que ahorita le puedo pagar y después ya no le voy a poder pagar? Esa administración es fundamental, incluso para poder vender el proyecto, porque yo tengo los $100,000, pero quiero que también me digan cómo los van a usar, de qué forma de qué forma es más eficiente poderlos utilizar. El tercer tema es el equipo de trabajo. Eso nos incluye a nosotras como personas e incluye a los voluntarios que pueden ayudarnos o al staff que esté en otras locaciones. Es un engranaje fundamental y que tiene que estar siempre considerado en los presupuestos. Y en los presupuestos también lo digo, considerado en nuestras mentes, porque porque no vivimos de solo querer hacer las cosas. Necesitamos comer, necesitamos pagar nuestra vida diaria y cuando no recibimos una remuneración, podríamos tener que dejar de hacer el festival porque necesito enfocarme en conseguir dinero para estas cosas que son prioritarias. Entonces, bueno, ahí llegaremos a ese punto. Y lo último es la rendición de cuentas. Eso también es fundamental porque nadie nos va a dar el dinero nada más así de ten el dinero y bueno, yo me voy y nos vemos después. Hay que tener un sistema eh, para poder generar los reportes y que después vuelva a mí ese informe para yo decir, se invirtió muy bien esos $100,000. ¿Por qué no les doy más? O por qué no lo afianzamos a varios años? Entonces, bueno, ahí es otro punto muy importante que tocaremos. Y esto ya lo mencioné, pero se los quiero poner como metáfora. Hay 4 cosas que son fundamentales en la estructura de los festivales. Por un lado, la rueda delantera, en realidad es nuestra misión. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el propósito del festival? Esa rueda delantera va a ser la que nos va a decir hacia dónde tenemos que ir o si hay que cambiar el rumbo e ir hacia otro lugar porque nuestro contexto cambió o la misión ahora va a ser diferente. Entonces, eso es fundamental y que tendría que estar siempre en todas las propuestas que ustedes hagan o en los pitch que le digan a los empresarios o a las personas con las que van a buscar fondos, es
¿Cuál es mi propósito? No es lo mismo un festival que está enfocado en temas ambientales, porque quizá no lo vendes como es un festival que exhibe películas ambientales, sino lo vendes como en este festival vamos a catalizar la concientización ambiental. Y con eso, también la lectura del contexto es que muchas de las empresas están muy enfocadas en la crisis climática. Entonces, ¿qué pasa si la narrativa es, no soy un festival de cine como se conoce, que la mayoría de los empresarios ubican al Fiji y alfombras rojas y fiestas y gente con gafete? Pero si cambias la narrativa es, vamos a generar conciencia, vamos a armar actividades en torno a temas ambientales que utilizarán como herramienta el cine. Y, y se sabe que el cine o lo audiovisual, pues es más fácil que lo percibamos y que llegue a las personas. Entonces, ahí en la misión o en la estrategia es muy importante la narrativa que puedan tener de cómo describen a su festival. Incluso pueden resaltar la formación. Varios de sus festivales, según leí, hacen formación de públicos. En ese caso, ¿por qué no? Dependiendo de con quién vayan a llevar la propuesta, es yo voy a formar a las infancias, porque las infancias en este territorio van a ser los próximos que, y voy a utilizar el cine como la herramienta para llegar a esas infancias. O vamos a hacer un taller de animación para que hable de un tema específico. Entonces, ese tipo de narrativas que van en nuestra misión tiene que estar súper analizado. O sea, ¿cómo quiero vender? ¿Cómo quiero ser percibido? Y al final del día podemos encontrar, bueno, les voy a hablar de contexto mexicano, pero seguramente lo podemos relacionar allá. Acá el Festival de Cine de Morelia está enfocado en la exhibición nacional. O sea, sí hay películas internacionales, pero el enfoque es lo nacional. Y es algo que no tiene ninguno de los otros festivales que existen en México. Hay otros festivales dedicados a la industria. Entonces, esos se venden como el festival de industria. Y es otra forma pues, de llegar a otras fuentes de financiamiento. O tenemos el Festival de la Frontera, donde no hay nada más que ese festival y sucede en la frontera. Entonces, ese tipo de detalles, al ponerlos en nuestra misión, cambian la narrativa. Ya no somos el festival de cine, pues como todos los festivales que existen, o si en mi imaginario es Cannes, ese festival de cine, y ustedes no son ese festival, pues hay una disasociación de las cosas. Entonces, ahí es donde hay que jugar un poco con el cómo nos vendemos, porque al final del día es lo que va a llegar a los oídos y a las redes, y quien nos conozca va a decir, yo me voy porque este festival toca temas de afrodescendientes. Y eso, las fundaciones internacionales, hay muchas que tienen un enfoque en personas afrodescendientes. Entonces ya no estás solo buscando dinero en Colombia, sino estás yéndote con una temática a buscar unas fuentes de financiamiento en el exterior. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? Bueno, seguimos y seguimos. La rueda trasera es nuestro modelo financiero. Es que cuando logremos llegar a esas fuentes de financiamiento que, que ya entendieron nuestra misión, también sepan cuánto dinero necesitamos y qué vamos a hacer con ese recurso. Eso es fundamental y por eso es la rueda trasera, esa que dé el empuje para que todo lo demás vaya alineado hacia el frente. Y en este sentido, como lo vimos antes, pues interviene la administración del recurso, la rendición de cuentas, pero el enfoque principal aquí, y se los dejaré de tarea, es aquellas personas que me dijeron qué podrían hacer con $1 millón. A mí me gustaría ver cómo los van a aplicar, o sea, en qué rubros específicos.
se pueden aplicar eso. Porque cuando se tiene un presupuesto, que es un imaginario, me gustaría llegar aquí, ahí estás estableciendo el tope de la casa. Estás diciendo, no necesito más, porque también si tengo más dinero, me requiere contratar a más personas para administrar más recursos, para hacer más actividades, para llegar más lejos y poder gastármelo y comprobar y cumplir las expectativas de esa persona que me financió. Yo les pregunto, ¿quieren eso? Quizás sí, o como, o como lo mencionó Rodolfo, quizá no. Y en algunos casos quieren incluso decrecer. Entonces, ¿cuánto significa eso en mi presupuesto? ¿Cuánto cuestan mis sueños? ¿Cuánto cuestan mis objetivos? ¿Y en qué momento decido también si me llega un dinero, en dónde invertirlo? Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Si bien en muchas de las ocasiones pensamos en dinero que entra a nuestra bolsa, pues también eh, seguramente muchos de los festivales que están aquí han tenido donativo en especie, ya sea ayuda de los familiares, que es donativo en especie, el préstamo de un auto para lograr llegar a tal lugar, muchas cosas alimentos en la casa de no sé quién para el crew que está atendiendo la función. Todo eso tiene que estar en el presupuesto. Porque ¿qué pasa si sí puedo lograr los $100,000? Lo que voy a hacer es voltearme con mi vecino que me prestó el coche y decir, ahora te pongo la gasolina, porque ya tengo ese dinero y sé a dónde va a ir. Y le voy a decir a la persona que nos dio de comer en esas funciones, ahora sí te las puedo pagar, es mi retribución. Quizá el próximo no, estoy trabajando en eso, pero el poder hacer una retribución a aquellas personas que nos han echado la mano, les aseguro que va a cambiar muchísimas cosas. Y van a poder, ahora les pago a ustedes y busco a otros para que me financien en especie otras cosas. Pero en el presupuesto tiene que estar todo, 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 todo. Quizá ahí la única diferencia es 2 columnas. Esto es en especie, porque si no compro, si no pago los derechos de exhibición, no tengo películas. Entonces, si esto no lo pude negociar y sin esto no, mi festival no va. Bueno, eso es en efectivo. Pero hay otras cosas que podrían ser en especie y estoy segura que lo tienen identificado, incluso su propio trabajo. ¿Cuánto tiempo le dedican? ¿Cuánto les gustaría más dedicar? En esa columna de Yuri Moncada, como, como participante de este festival, puede tener 2 sueldos. Uno en especie, donde se le reconoce que está teniendo una aportación al festival, y otro en efectivo, que en algún momento, si el próximo año hay más dinero en la bolsa del Ministerio de Cultura y puede llegarles más dinero, quizá cambia de columna y se le pone como aportación en efectivo, pero ya lo tienen identificado, ya tienen ese presupuesto con todas las variables. Luego tenemos ya el festival, que es el cuadro de la bici. En este no me voy a entretener, eso estoy segura que lo tienen claro, estoy segura que saben cómo quieren el festival, el objetivo, las audiencias, en dónde quieren proyectar, qué tipo de películas, cortos, largos, temáticas, todo eso es su festival. Y por lo general lo hacemos pues, con muchísimo amor. Ahí es donde más podemos expresarle a la gente lo que queremos hacer con nuestro festival o nuestra idea de muestra, o depende de cómo narrativamente vayamos ajustando esas palabras, cómo lo podemos hacer. Entonces, digo, ahí no me entretengo tanto porque estoy segura que 2 horas por persona y todavía no acabamos de describir el amor que le tenemos a ese festival. Pero sí me voy a ir a los pedales, que es el cuarto componente. Y los pedales son las personas y las redes. Eso es el cuidado que debemos tener nosotras
con nuestro equipo y con nuestro alrededor, así como con las financieras. Ese es el impulso para que todo lo demás funcione. Si tenemos una buena misión, tenemos dinero y un festival increíble, pero el clima organizacional dentro del festival es terrible, esa bici no jala. Ese festival va a necesitar pues de un milagro, porque sin gente nada sucede. Entonces, es una parte fundamental para que la puedan tener en mente y que pues se cuide ese clima organizacional. ¿Qué opinan de esta metáfora? ¿Alguna reacción? Pueden abrir el micro. Bueno, nos seguimos. Por ser, Rosana, me parece súper funcional. De hecho, creo que es muy sintética, muy concreta, pero aparte muy fácil de visualizar cualquier proceso de festivales a partir de esta idea y creo que todos tenemos esos elementos. Entonces es muy bueno dotarles de las cualidades de cada proyecto a esta metáfora. Entonces nada, simplemente quería decir eso. Perfecto. Incluso estos mismos elementos, que ahorita nos vamos a pasar ya a la procuración de fondos, van a ser súper importantes para poder hablarle sí, aquellos aliados que posiblemente puedan aportar. Entonces, a ver, seguimos. Procuración de fondos. Por ahí tengo algún, algún miedo, cuando estaban hablando de, híjole, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y sin dinero nada funciona. Bueno, ya vimos en la bici que quizá la rueda trasera es aportaciones en especie en nuestro trabajo y como diría Wilfrido, esto se va a hacer aunque no tengamos un peso. Pero se tiene una estrategia, se tiene un festival con unas bases sólidas y se tiene a las personas y a las redes. Entonces, bueno, con apoyo en especie, no sin esa rueda, con apoyo en especie, esa bici jala. Pero ahora vamos a desmenuzar un poquito. Me preguntaban por ahí, ¿de dónde sacamos dinero? ¿Cuáles son nuestras opciones? Aquí me gustaría abrir el micrófono para, además de estas fuentes de financiamiento que aquí nombro, algunas empresas de muchos tipos, gobierno, en este caso gobierno, el Ministerio de Colombia, pero supongo que también en los departamentos se llaman por allá, ¿verdad? En cada uno de los departamentos quizá haya aliados que puedan ayudar quizá no con aportaciones en recurso, en efectivo o sí, pero en algunas ocasiones, en mi caso, hemos pedido, no me des a mí el dinero, pero págame un par de cuartos de hotel. No me des a mí el dinero, pero tú como gobierno tienes una camioneta, préstamela. Ayúdame a hacer este viaje. O no tengo recursos, pero ayúdame a mandar esta película a alguien allá. Tú haces viajes todos los días. Entonces, ese tipo de cositas eh, se pueden poner, pueden ser puestas por parte del gobierno y no necesariamente en efectivo. Tenemos también donaciones, que pueden ser de todo tipo, y ingresos autogenerados. No sé quién aquí, por ejemplo, vende los boletos, quizá no sé si alguien vende alguna acreditación o hace algún servicio de, mira, yo sé animación, tengo mi festival, te vendo un servicio empresa, que no es para que me des, para que me dones, pero te doy algo que yo sé hacer y a ti te va a servir. O quizá otro servicio es, yo sé hacer eventos.
mira, tengo mi carpeta y he hecho 4 festivales, estos son mis números. ¿Por qué no hago el evento de Navidad de tu organización? Entonces, son servicios que te pueden generar dinero y que no necesariamente tienen que ver con tu festival, pero sí con tus habilidades, como, sí con tus habilidades como festival. Entonces, esos los llamamos, pues, ingresos autogenerados. Perfecto, venga, Wilfried. Sí, para la idea, ¿no? Que del festival es que un festival no podría ser autosostenible, ¿no? Pero es importante buscar, lo que hacemos, buscar algunos fondos autogenerar, autoalimentarse por algunos casos que tenemos, ¿no? Por eso tenemos algunos goodies, algunos venta de camiseta o de gorra. También lo que hacemos, porque como festival somos distribuidor también. Lo que estamos tratando de llegar paso a paso es como estar distribuidor. Lo que hacemos, además, afuera del festival, tenemos el derecho, porque compramos los derechos de las películas que llegan a nuestro festival, la selección oficial, porque hay otros afuera del festival, afuera de la temporada, de la temporada del festival. Tenemos universidades, algunas otras instituciones o otros festivales que nos piden sobre el catálogo que tenemos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, porque lo que hacemos es tratar de distribuir estas películas que tenemos con el acuerdo de los productores o de los directores de las películas, porque una película cuando se exhibe genera ingreso, ¿no? Hay derecho de exhibición. Entonces, lo que hacemos con los directores o productores, si podemos dar un espacio a tal películas que le está pidiendo un espacio, una institución o una cinemateca o cualquier cosa, entonces hay un ingreso, algún ingreso que se retroceden al productor o, a la o al director, y hay un porcentaje que queda ahí en la fundación, porque somos una fundación que queda en la fundación. ¿Por qué es importante? Porque la idea del festival es poder dar la posibilidad a estas películas que no tienen ese espacio en Colombia, que puede circular. Ahí nosotros buscamos espacio también para poder mostrar estas películas que sean otras ciudades u otros países también, ¿no? Que nos piden, que nos llaman, que nos escriben para saber que necesitamos tal película. Usted ya tienes la... los subtítulos en español, entonces nos interesa por qué nos evitan hacerlo, comprar tener una película y hacer los subtítulos porque cuesta, ¿no? Es un poquito cómo hacemos para tener un par de ingresos para el festival. Buenísimo. ¿Alguien hace algo más? Yo les cuento entonces. En algún momento tuvimos un documental sobre los Sherpas en el Everest. Y se nos ocurrió hablar con The North Face, los que hacen chamarras y ropa de alpinismo. E hicimos una función arriba de una montaña muy grande acá en México. Ese evento lo vendimos. Entonces conseguimos el patrocinio de The North Face, exhibimos una película, sacamos al público de las salas, se los llevamos a una experiencia inmersiva y además el público pagaba una aportación pequeña, porque también desafortunadamente en Latinoamérica, si no pagas, por lo general no vas a los eventos que son gratuitos. Entonces, bueno, ahí con una aportación pequeña, ponían desde ambulante, poníamos todo. Los citábamos en un lugar, los rentábamos el transporte, hubo casas de campaña, se hicieron rifas con The North Face. O sea, fue un evento tremendo que nos generó recaudación con una película pues que nosotras queríamos mostrar, pero también trayéndola a una realidad en México. Entonces, ahí pensar en de qué forma innovamos con las películas incluso que tenemos. Como diría Wilfried, ya tienen los derechos de exhibición y entonces empiezan a buscar quizá actividades, aliados, qué podemos hacer con
con marcas que estén interesadas en la juventud. Por ejemplo, también en algún momento hicimos un torneo de skateboard, pues en patinetas, pusimos una película y primero hubo un torneo de skate. Entonces ahí hubo un ganador y sumamos a una marca para que también entrara con dinero ahí. En otras ocasiones hemos ido con la ONU o con Greenpeace o con estas fundaciones que ya tienen dinero y que nosotras tenemos una película interesante. Entonces ahí hacemos una alianza donde ellos cumplen sus objetivos, pero a través del cine documental donde nosotras somos las expertas. Entonces ahí una recomendación es ver la programación que tienen más allá de un festival de cine, sino pensar quizá en algún evento que se pueda generar, qué aliados podrían tener esos eventos. Acá en México, los pueblos indígenas y afrodescendientes están siendo financiados. Hay muchos asteriscos, no entraré en eso, pero bueno, se quieren hacer más actividades allá. Entonces, dentro de Ambulante decidimos hacer talleres talleres en lenguas indígenas para que pudieran generar un corto que hablara sobre su identidad, pero que las personas que están ahí lo generaran. Entonces ahí pudimos captar muchísimo recurso y después esos cortos los exhibimos en nuestro festival. Entonces también hubo pues, hay dos puntos focales. Uno, brindar herramientas para que la gente cuente sus historias con un celular. Llamamos en ese momento a Samsung, que se pudiera sumar con esa iniciativa de generar herramientas locales. Y luego los exhibimos como festival en todas nuestras pantallas para que la gente vea que nuestros pueblos originarios pueden hacer grandes cosas. Entonces nos estamos saliendo de la idea de un festival. O sea, lo estamos ahí uniendo de alguna forma donde sí hay exhibición, pero también se pueden generar otro tipo de relaciones. Y como eso, pues hay muchas historias. En temas medioambientales, o sea, ahí corto en 2 minutos para hablar de cómo te afecta a ti, humano de a pie, el tema medioambiental. Porque si bien la narrativa es el oso polar, su espacio se está haciendo cada vez más chiquito, pues se ve muy alejado de nuestra realidad. Pero si lo vemos ya en Colombia, en el Amazonas, cómo se está viviendo el cambio climático, la deforestación o los incendios, atraes a otro tipo de público. Entonces, bueno, ahí me detengo, pero eso también va relacionado con su misión. O sea, un festival de cine se piensa exhibición, pero salgámonos un poquito de ahí. ¿Qué otra cosa podríamos hacer que tenga obviamente relación con el cine, pero que nos genere poder llegar a unas personas que no necesariamente siquiera les gusta el cine, pero sí están teniendo temas de salud, temas medioambientales o que se relacionan con las juventudes, etcétera. Ahí hay un mundo de cosas que podríamos explorar. Déjenme ver cuánto tiempo llevamos. Bueno, propuestas sólidas. Esto es súper necesario para que podamos llegar a financiar nuestros proyectos. No necesariamente tenemos que ver lo que nosotros queremos, sino que tenemos que pensar en cuál es la estrategia que está teniendo. Necesitaría pensar en una marca en Colombia, pero una marca de ropa en Colombia, De teléfono. de telefonía. Exacto. ¿Cuáles son esas estrategias que está teniendo? ¿Cuál es el contexto? ¿En qué está invirtiendo publicidad?
porque si bien las empresas lo que más quieren es publicidad, porque para ellos la publicidad genera ventas. ¿Por qué no vendemos un espacio de publicidad en nuestras pantallas? Seguramente muchos de ustedes ya lo hacen, pero ¿por qué no les ayudamos a esas empresas a hacer su publicidad? Porque nosotros conocemos el territorio, conocemos a la gente, sabemos que nuestro festival ya tiene un público específico que va ahí porque llevamos 1, 3 años, 7 años conociéndolo. Entonces ya sabemos cuál es el público cautivo que hay. Entonces, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo reviso qué quiere la marca y cómo le ayudo yo a que lo logre? Porque ya no es lo mismo. No es, oye, tengo un festival, voy a exhibir tantas películas y viene tal público. Sino es, mira, mi público es joven, le interesa la música. Ahorita tú estás patrocinando el Festival de Música de Medellín. Entonces, Telefónica, ¿por qué no te anuncias tu festival aquí, a este público específico que yo ya lo tengo mapeado y que es de tal a tal edad, mujeres o niños, lo que sea? O productos de juguete, ¿por qué no te anuncias? Digo, yo estoy peleada con que la animación sea para niños. Seguramente por ahí Felipe entenderá mi sentir, porque no debería de ser así. En fin, pero ¿por qué no la juventud, el instituto en Colombia debe haber algún instituto que ve temas de paz? ¿Por qué no Instituto de Paz? Hacemos una convocatoria para que jóvenes hagan sus cortos y después nos aliamos con todos estos festivales que están aquí y la bolsa que le vamos a pedir al instituto es mucho mayor porque corresponde a sus objetivos y se va a ver en todas estas regiones esos productos, esos cortos que salgan de ahí. Entonces, bueno, eso me lleva a mi tercer punto, que es el networking. Las alianzas, tanto que pueda haber entre festivales, porque eso es muy importante, porque cada uno tiene una región y un público específico, y cada uno solo o sola, pues es un ente. Pero si se suman estos 7 festivales, ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un público mucho mayor, estamos hablando de muchas pantallas, estamos hablando de eventos que suceden en diferentes puntos del año y que se le puede llegar al Ministerio de Cultura con otra visión. Mira, en mi festival vamos a poner todos estos festivales, una cortinilla que hable de algún tema de tu interés. Entonces ya no es un festival solo, como diría Wilfrido, sino es un festival sino es un movimiento que está poniendo en el centro y que va a distribuir una bolsa entre todos para que esto pueda suceder. Entonces, bueno, esto hasta aquí. ¿Alguna duda, comentario, algo que les resuene? Algo que digan, no, Roxana, acá no sucede eso. Bueno, Roxana, quería hacer sí. una pequeña consulta con relación, digamos, a la cooperación internacional. ¿Se recomienda la misma estrategia o en esos casos, o sea, qué recomiendas tú en este caso, digamos, de que un festival aspire a un tema de cooperación internacional? Porque en los contextos, bueno, por lo menos yo hablo acá en el contexto de acá, a veces es muy difícil incluso hacerle entender a un ente gubernamental y a veces incluso depende de la voluntad política. Lastimosamente, el tema de la voluntad política influye en muchos procesos de financiación de proyectos culturales porque sí, básicamente está la ley que permite que, por ejemplo, en Colombia una alcaldía pueda destinar recursos directamente a una entidad sin ánimo de lucro a través de un decreto, pero entonces es una cuestión de que deciden no hacerlo porque temen de que la Contraloría les va a poner la lupa, pero ahí es donde uno dice, bueno, pero pueden poner todas las lupas que quieran porque el recurso del festival se va a ejecutar tal y como se establece a nivel presupuestal. Entonces, digamos que ahí tiene uno como estos, yo creo que no soy el único, como que los otros festivales también les ha pasado,
de que hay siempre como este tema que lastimosamente depende mucho de la voluntad política de los entes gubernamentales. Y la segunda pregunta que va más relacionada por eso, en cómo pensarse en hacer estas alianzas con cooperación internacional. Buenísima pregunta, Rodolfo. Pues mira, en mi experiencia, muchas de los organismos bilaterales o unilaterales, pensemos en grandes entes, el Banco Iberoamericano de Desarrollo, el USAID en Estados Unidos o en Suecia, hay muchísimos organismos internacionales. Todos, por lo general, sacan una convocatoria, unas muy complicadas y muy aspiracionales, y por lo general tienen que ver con sus objetivos que no son el arte y la cultura. Por eso aquí el tema de la narrativa es muy importante. El cómo te acercas a estos organismos diciendo, no, no vengo a pedirte dinero para hacer unas funciones, sino vengo a pedirte dinero para generar un cambio cultural en mi municipio. Ahí cambia toda la estructura. Entonces, bueno, yo les puedo compartir un listado. Desafortunadamente, y quizá ahí me falta conocer mucho más el contexto de Colombia, pero por lo menos siendo Latinoamérica, habrá muchas cosas en común. Les puedo compartir un listado de organizaciones que apoyan en México y que seguramente han apoyado allá, y se los puedo desglosar por actividades, o más bien por temas. O sea, hay organismos internacionales específicos que apoyan a la comunidad LGBTQ+, en todos los sentidos, pero ahí es donde entra y dice, bueno, de este lado vamos a apoyar esa comunidad, con tu recurso vamos a apoyar esa comunidad a través del cine. Y en esta temporalidad, y entonces insisto, es la narrativa, es lo diferente. Entonces, eso se los puedo compartir. Viene de todo tipo. Insisto, está muy enfocado en México, pero al ser Latinoamérica, habría que, pues, más o menos encontrar ahí las similitudes. Por ejemplo, España tiene un programa de movilidad, que es la ACE española. Entonces ahí sacan su convocatoria con ciertos requisitos, y ahí el requisito es, yo te voy a pagar a ti festival o evento, bueno, festival en todos los sentidos, no nada más de cine, para que alguien de España vaya con todo pagado a tu festival. Entonces tú puedes ya tener un invitado, una invitada internacional sin pagar absolutamente nada. Entonces, ese tipo de convocatorias, pues ahí están. El British Council, que es de Inglaterra, también tiene su convocatoria. Y por lo menos acá en México sí financian las artes, la cultura y las artes. O sea, habría que revisar si también por ahí en Colombia, ojalá que sí. Y si no, pues también hay otros como Fundación Sura, que acaba que cerró en febrero, creo, su convocatoria, una cosa así. Fue muy aspiracional porque querían cooperación de por lo menos 2 países de Latinoamérica, pero hay tantos festivales en Latinoamérica, tantos, y hay uno igual al tuyo, Rodolfo, en Argentina, que se pueden aliar y que pueden hacer intercambio de películas y exhibirlas en los 2 lugares. Este tipo de convocatorias te lo puede financiar. Y como eso, pues está ahí, pues N1000, que les puedo mandar por lo menos varias por temática que ojalá les puedan ayudar. Obviamente, pues hay que revisar la convocatoria, llenar todos los requisitos y tener la bicicleta bien armada. Eso es fundamental. Déjenme ver cuánto tiempo nos falta. Si quieren, seguimos y ahorita nos detenemos para más dudas. Ahora bien, ya llegamos con esos organismos internacionales que nos van a dar dinero y que vamos a poder hacer las cosas. Esos organismos nos van a pedir que se administre correctamente el recurso. Y eso, pues, tiene que ver con
con el presupuesto que les comenté. Hay que tener un presupuesto detallado en qué se va a gastar cada uno de los pesos. Bueno, está bien, colombianos. Cada uno de los pesos, porque eso lo van a revisar para poderte dar dinero. Entonces, la estructura de ese presupuesto es fundamental. Y ahí, en muchos de los casos, sí te financian honorarios, o sea, pago de sueldo a las personas que están ayudando. Entonces ahí, sobre todo las organizaciones internacionales, saben que sin el componente equipo, sin el pedaleo, todo lo demás se cae. Entonces, en el presupuesto tiene que estar bien detallado cuánto va a ganar cada una de las personas, porque ellos quieren certeza de que el proyecto va a funcionar. Y para eso, pues se necesita que esté en el presupuesto, porque si no está en el presupuesto, Roxana mañana dice, yo necesito pagar mi alquiler, me voy a ir a otro proyecto. Entonces ya no tengo tiempo para ti. Eso las financiadoras lo tienen súper, súper identificado. Lo siguiente, pues obviamente es el monitoreo y el cumplimiento de las normas. Aquí, pues en todos lados hay que pagar impuestos y hay que cumplir las leyes y hay que saber cómo funciona el impuesto sobre la renta, que entiendo que también hay en Colombia. Y bueno, todo el tema de la normativa, quién te puede dar dinero, hasta qué monto, cómo hay que comprobarlo. Cada uno tiene sus lineamientos. Y esto es súper importante, porque porque puedes tener esos $100,000 y luego no saber qué hacer con ellos. Gastarte la mitad en impuestos porque no supiste cómo llevarlos a cabo. Y eso, pues, a mí se me hace terrible, porque ya tienes el dinero y lo quieres para tu festival, no lo quieres para que se te vaya para otra cosa. Entonces, bueno, el monitoreo es, y me brinco al tercer punto, hay que meternos a la tecnología. Hay muchísimas cosas que se pueden ya hacer con programas y muchos de ellos son gratuitos, con sus restricciones, pero funcionan. Ustedes que tienen de 1 a 7 años, si mal no lo recuerdo, pueden acceder a algunas de estas tecnologías y hacerse la vida más fácil. Llevar un orden es fundamental. Llevar un orden desde el principio es todavía mejor. Entonces, aquí, si alguien no sabe usar Excel, es momento de que tome un par de cursos gratuitos porque les van a salvar la vida. Porque no solo es tener dinero, es saber cómo se usó cada uno de esos pesos y después reportarlo. Y bueno, aquí pongo sistema de contabilidad, que sí o sí se debe de llevar. Hay que pagar impuestos de todo lo que nos llegue. Airtable, se lo recomiendo mucho, es una base de datos. Esa base de datos te ayuda con la gestión de los invitados, te ayuda con los presupuestos, te ayuda con horarios, te ayuda a hacer la selección de las películas. Decir, esta ya la vio fulano, no la ha visto tal, esta está seleccionada, esta no. Mandar desde ahí los correos de aceptación de las películas, llevar la base de datos de tus donantes, de aquellos que en algún momento te donaron y hay que volver a tocarles la puerta. Todo esto se puede hacer a través de estos sistemas. Uno sin costo, por lo menos aquí en México, pero estoy segura que también en Colombia. La suite de Google, de Gmail, que tiene Drive, que tiene Calendar, todo esto es gratuita para organizaciones sin fines de lucro, que entiendo que la mayoría de aquí está. Y es una maravilla para almacenamiento, para trabajo, para todo. No sé si alguien aquí ya la tenga. En caso de que no, pueden pedirla a Google. Solo hay que presentar el documento de que son una organización sin ánimos de lucro y Google te da la licencia.
Les voy a dejar mi mail. En caso de que tengan cualquier duda sobre esto, estaré muy encantada de intentar guiarlos desde México, o sea, desde el conocimiento que pueda yo tener acá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos. Va. Luego, hablamos de la importancia de las personas. Eso lo pondré, debería de ir al principio de todo, porque primero están ustedes como directores, ustedes como procuradores de fondos, ustedes como productores, ustedes con el puesto que sea, primero están ustedes. Y eso quiere decir que hay que pensar en el equipo en general, tanto en el nivel de trabajo que hay, en la satisfacción que pueda tener, en las recompensas que desde nuestro pequeño festival, con miras a que sea el festival que queremos, no voy a hablar grande o chico, sino el festival que queremos, pueda retribuirles. Y aquí una parte muy importante es la capacitación continua. Como lo mencioné, hay muchos softwares que nos pueden ayudar y muchos de ellos son gratuitos para organizaciones sin ánimos de lucro. Entonces ahí, qué maravilla que se pueda tener, que podamos gestionar estos softwares y después decirles al equipo, por ejemplo, Canvas tiene también su programa para organizaciones sin ánimos de lucro y Canvas se está usando en todo. Entonces puedes dar, creo que hasta 20 licencias, te da Canvas 20 licencias para que tú las asignes a quien tú quieras. Entonces, equipo, la recompensa es licencia de Canvas y a cambio hay que tomar capacitaciones, todas las que puedan encontrar para volvernos unos expertos en Canvas. Luego, fomento del voluntariado. Aquí, cuando somos unos festivales pequeños, como ya lo mencioné, pues la mayoría es por amor al arte, me pongo la camiseta y se va a lograr. Pero también podemos voltear hacia algunas universidades. Muchas de ellas tienen sus planes de prácticas profesionales. Entonces puedes tener a un contador que te ayude a crear tu planeación y tu presupuesto sin paga, a cambio de, o sea, su conocimiento y una alianza con la universidad. Y como eso, por lo general solicitamos voluntariado para que produzca, monte la pantalla, acomode las sillas y traiga a la gente. Pero ¿por qué no buscamos a alguien de comunicación para que lleve las redes sociales? Buscar a alguien de administración para que nos ayude a poner orden en el presupuesto. No le sea el Excel. Busco a alguien que me ayude a generar todas esas herramientas y que me entregue ya un Excel para después presentárselo a alguien. Entonces ahí el involucramiento con las escuelas que pueda haber en sus regiones es fundamental. Ellos son un networking que es gente que está estudiando eso que ustedes necesitan y que necesita liberar X número de horas. Yuri. Sí, justamente eso que tú vienes hablando, pues nosotros desde el festival, desde hace como 2 años, la fundación tiene un proceso de alianza con 2 universidades. ¿Para qué hicimos esa alianza? Para poder entrar a nuestro equipo de trabajo, lograr de que en pasantía los estudiantes puedan realizar procesos no solamente desde comunicación social, sino también de diseño gráfico. Entonces, obviamente siempre está un profesional base de nuestro equipo que hace el proceso de acompañamiento y que logra como asegurarse que no solamente tengan ellos el proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado, sino también que nosotros pues podamos recibir el trabajo que nos va a beneficiar. Es un gana-gana realmente. Entonces, creo que eso puede llegar a funcionar. A nosotros nos ha ido bien realmente con las 2 universidades y creo que siempre pues intentamos hacer el proceso continuo. Por ahora
diseño gráfico y comunicación social, que creo que pues también nosotras tenemos como experticia en eso, entonces podríamos como brindar ese proceso de asesoría. Quería compartirles eso. Buenísimo. Pues sí, justamente es eso, poder generar esas alianzas eh, para tener un beneficio mutuo. Y bueno, finalmente, pues la cultura organizacional. Aquí, como ya lo comenté, podemos tener todo el dinero, la mejor estrategia, pero si no hay un buen ambiente de trabajo, esa bicicleta no corre, no llegará a ningún lado. Entonces hay que tenerlo muy en mente siempre y estar intentando motivarlos. Insisto, hay motivadores, no necesariamente económicos. Pueden hacer alianzas con festivales internacionales en otro lado y solo es intercambio de personas. Cada uno se paga sus cosas, pero hay una experiencia cultural que los festivales también están buscando. Sundance, por ejemplo, tiene ese voluntariado. Festivales en Canadá tienen ese voluntariado. Festivales en Francia tienen ese voluntariado. Entonces, esa posible recompensa de tú como director, directora del festival, hace la alianza con ese otro festival y hacen intercambios. Entonces, qué increíble poder tener otra visión, otras manos y empaparte de otra cultura y también que tu gente pueda decir, la que sigue soy yo y me voy a ir al festival fulano de tal a ayudar. Entonces, esas relaciones pueden ser un motivador. Finalmente, la parte más linda de todo, la rendición de cuentas. De esto no se salva nadie y es súper necesario para poder seguir haciendo lo que hacemos. Entonces aquí la recomendación es transparencia siempre con los donantes de estas son mis capacidades y hasta aquí llego. En mi experiencia, muchos son muy abiertos, muchos de los donantes, empresas, gobiernos, para decir, ¿tú me apoyas con esto? Ayúdame a conseguir quién más me puede ayudar con lo otro. Entonces, poder tener esa relación mutua de decir, no, ni somos perfectos, ni nos creemos nada, y necesitamos ayuda. Pedir la ayuda, ser transparentes con nuestras fortalezas es fundamental para los siguientes años. El punto número 2, informes detallados. Aquí sí, en qué se gastó el dinero, cómo se gastó y el impacto que tuvo. Quizá en algunas ocasiones el proyecto es muy específico. O sea, vamos a ir con la comunidad sorda. Esa comunidad sorda no es el público en general. Hay que llegarle de forma específica y tener a un traductor que esté en la función para que esa comunidad pueda vivir la experiencia. Ese es un impacto y te requiere mucho más dinero, mucho más esfuerzo que si solo pones la pantalla en una sala y esperas a que la gente llegue. Nuestros festivales hacen toda la publicidad para que esa gente llegue, pero la comunidad sorda no va a llegar así. Hay que generar todas esas estrategias de impacto para que podamos decirle al donante, necesito más dinero porque esto requiere mucho más esfuerzo. Y no es el número de asistentes, es la forma en la que puedes cambiar la sociedad o incidir en la sociedad. Bueno, ahí lo mezclé. La evaluación de impacto precisamente es aquello que dije que era mi misión y mi estrategia, la rueda delantera que tengo de mi bicicleta y que me guía. Regresar al término del festival y preguntarnos cómo vamos, qué nos hace falta. Necesitamos girar la rueda un poco porque ya no es el contexto, ya no es por ahí, necesito hacerme otras preguntas. Entonces, esa evaluación es fundamental y ojalá la puedan tener
en todos sus procesos. Acabando al principio del festival, le dicen a todo el staff, necesito 5 puntos de lo que hicimos bien y 5 puntos de lo que nos falta mejorar. Y al final del festival hay una asamblea donde se evalúan todos esos puntos, porque son miradas que por lo general están en la cancha, están viendo al público, están evaluando la situación. Entonces hay que preguntarles cómo lo vieron, cómo se sintieron, cuáles son esos puntos desde su mirada que hay que mejorar y también cómo le hacemos para hacerlo. En conjunto, no solo la dirección tiene que llevarse todo sobre sus hombros, en conjunto ir viendo cómo vamos pues mejorando el festival. Conclusiones. Tengo un par de minutitos más. Importantísimo que se pregunten desde ahorita cuál es su presupuesto, cuánto necesitan. Eso es el techo, a dónde quieren llegar. Puede ser que no tengan ese presupuesto ahorita, pero ya lo tienen visible y en ese momento pueden buscar a la empresa, al donante, al amigo, al vecino que te pueda ayudar, pero ya sabes qué es lo que necesitas. Y ahí el Excel es fundamental. Todos los artistas dicen, nunca me voy a topar por ahí, pero los impuestos y el Excel es fundamental. La otra, organización, organización y más organización. Necesitan tener la carpeta de las facturas, el Excel, el seguimiento de esos pagos, los impuestos que hay que pagar, todo eso, y no solo para este año, no solo para entregárselo a Proimágenes mañana, es porque en 5 años todavía pueden llegar a revisarles esa información y necesitan tenerla bien acomodada, bien hecha, y quien se las lleve, saber que se les va a entregar cuando se vayan algo muy ordenado y listo para una revisión en caso de que suceda. Uso de tecnología. Fundamental. Hay muchísimas cosas que ya utilizan inteligencia artificial. Un presupuesto se puede hacer con inteligencia artificial, obviamente poniéndole muy bien los datos, pero hay muchísimo. Esta presentación la hice en 5 minutos y la hizo Gamma, una aplicación para hacer presentaciones. Entonces, bueno, uso de tecnología. No habrá que tenerle miedo, más bien meternos ahí y buscar todos esos softwares que pueden ser libres, gratuitos y que incluso pueden ser la versión Pro para organizaciones sin ánimos de lucro. Comunicación con propósito. Revisen sus narrativas. Si a alguien hay que decirle, si a Proimágenes hay que decirle somos un festival, para Proimágenes somos un festival. Pero si a una empresa hay que decirle somos los organizadores del evento más importante en esta región, ya es otra la narrativa. Entonces, esa comunicación hay que revisarla. Rendición de cuentas. Siempre que reciban un peso, ya estén pensando en cómo lo van a comprobar, cómo van a destinarlo, cómo lo van a poner en un formatito lindo para entregárselo a los donantes. Y la otra, ser persistentes. Mi admiración para todos ustedes, porque ya tienen varias ediciones. Estoy segura que les faltan muchísimas más. Y pues nada, muchísimas gracias por haber estado acá. Espero no haber aburrido. No, muchísimas gracias a ti. Maravilloso. Qué pena que yo tengo aquí apagado, violando la regla, pero es que se me presentó una cosa y voy manejando, pero prestando atención a cada palabra que han dicho y de verdad, muy chévere. Una pregunta, esto va a ser grabado, ¿cierto? Sí, se grabó, ¿verdad? Esto está siendo grabado, sí. Listo, gracias. De igual forma, en redes sociales estoy como Roxana Alejo. Mi nombre lo pueden ver ahí. Les mando un mail
me apunté por acá con fuentes de financiamiento, o sea, algunos nombres de empresas que tienen convocatoria, que sé que apoyan a México y seguramente sin estar realmente segura, apoyan a Latinoamérica. Entonces, para que le puedan echar un ojo, son organizaciones que han apoyado un festival de cine con otros nombres, narrativas, modelos, pero han apoyado algo y ojalá pues les funcione. Y ahí pues tendrán mi mail y feliz de poder resolverles alguna otra duda. Que de hecho, no sé si tengamos un par de minutitos para dudas. ¿Pueden? O si no, nos quedamos quien pueda. Si tienen preguntas, háganlas ahora, por favor. Yo quizás tengo una pregunta de pronto un poco más, porque creo que uno aprende mucho desde la experiencia, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, Roxana, desde tu experiencia, ¿cuál crees que ha sido como lo más complejo de coordinar administrativamente o financieramente un festival? O sea, para ti, desde tu experiencia, y cómo han resuelto como ese tipo de situaciones. O sea, yo siento que como que uno aprende mucho como de esos conflictos que también, que en todos los festivales ocurren conflictos, peleas, discusiones, desacuerdos. Entonces creo que eso nos puede también dar como una idea del actuar, de cómo podemos actuar ante ese tipo de situaciones. Uy, muchísimas experiencias. Quizá la más recurrente es que las artistas se les conflictúa mucho la rendición de cuentas. O sea, el, hay que bajarlos a decir, necesito un presupuesto, necesito saber cuánto cuesta tu taller, necesito saber qué herramientas necesitas, necesito que lo organices bien, porque el concepto es muy bueno. O sea, yo quiero que me hagas una mediación, o sea, que de este documental que habla sobre desaparición forzada y es muy duro, que la gente no se quede con eso, que la gente pueda tener una mediación para salir, para volver a respirar. El concepto es muy bueno, pero cuando ya hay que bajarlo a presupuesto porque hay que producir una serie de cosas para que eso suceda, ahí es cuando de último minuto piensan en una cosa más, entonces yo no lo tenía presupuestado ni tengo a nadie que pueda correr ahorita para comprar las cosas. Entonces, esa es la parte más complicada. No te tengo una respuesta de cómo solucionarlo, porque depende de muchísimos factores, pero lo que sí es ayudarles a gestionar ese presupuesto, sentar y decir, cuéntame cómo es el taller, cuéntame cuál es el minuto a minuto de qué es lo que va a suceder y tú empezar a armar el presupuesto y hacer las preguntas. ¿Necesitas un rotafolio? ¿Necesitas plumas? ¿Necesitas un espacio grande, chico, sillas, acomodo de mesas? Todo eso y qué recursos materiales también necesitas, porque como que ahí suelen como trabarse un poco. La otra es, pues hay una disasociación tremenda de impuestos como tal. O sea, como que la gente lo evadimos y decimos, pues ya me dirán cuándo suceda, pero eso tiene que estar en el presupuesto. Tenemos que pensar en esas partidas para poderlas meter, porque si no, pues te quedas corto. Y si te quedas corto, pues ya algo por ahí se cayó. Y es recomendable también una contingencia, ¿no? Como tener un porcentaje aproximado de imprevistos, que de alguna forma se usa en las películas, pero que también pienso yo que en los festivales de alguna forma debemos tratar de tener como un porcentaje de contingencia. Se sugiere siempre que sea el 5%, pero a veces el 5% en los presupuestos es un montón y ya necesitas asignarlo porque no lo tienes. Entonces, o sea, totalmente si lo puedes tener, y yo lo llamaría contingencia y o ahorro. Que por lo menos de ese dinero, el 5%, si no lo usaste, no lo quieras usar. O
sino que lo mandes a tu próximo festival y digas, bueno, ya tengo así, chiquito, lo que sea, o que no lo gasté, pero que lo puedo utilizar en el futuro. Entonces ahí ya en mente tienes, no lo voy a usar, no lo voy a usar, a menos de que se me caiga lo que sea, no lo voy a usar, no se usó y lo mando al siguiente festival. Felipe. Rosana, creo que iba en esa línea y también de algo que habían dicho al comienzo de la sesión, cuando se habló de los $100,000 y decía, bueno, voy a reservar un poco de esto para darle sostenibilidad en el tiempo al proyecto. Muchas de las convocatorias y muchos de estos apalancamientos de tipo estatal están asociados a una ejecución total de los montos que se reciben. Efectivamente, eso hay que cumplirlo, tú lo habías dicho, hay que cumplir las normas, pero digamos que se logra tener estas reservas presupuestales no ejecutadas dentro del festival, proyectadas como un ahorro para futuras ediciones. A nivel de estrategia, ¿cómo sugieres que se debe manejar eso? Me refiero, ¿sugieres que eso se lleve a títulos de inversión? ¿Eso debería mantenerse? ¿De qué manera? Para que sea también transparente, como tú lo habías sugerido, que sea funcional para un proyecto de estas características. Creo que la mayoría de los casos que hay aquí pues no son organizaciones con ánimo de lucro, o por lo menos no, el lucro no es la función primordial de ninguno de estos eventos, pero sí la sostenibilidad. Entonces, si nos puedes dar un poquito de luces o de sugerencias sobre el manejo de esas proyecciones de ahorro, sería increíble. Empezaría con decir que efectivamente hay dos tipos de recursos. Restringidos, que es yo te di el dinero con base en un presupuesto y te tienes que gastar todo el dinero. Entonces ahí es restringido, lo pedí para esto, me lo dieron para esto y lo tengo que gastar ahí. Pero hay otros recursos que no son restringidos. Como dijimos, Wilfried dijo el cobro de derechos de exhibición para las películas que yo ya pagué, ese es no restringido. Lo que yo reciba de ese dinero lo puedo meter al cochinito. U otros servicios que yo pueda dar, el crowdfunding que pueda hacer, todo eso es no restringido, o la venta de las playeras, no restringido, y ese dinero que vas a usar para el siguiente año, o sea, si ya tu presupuesto está en lo que dijiste que te ibas a gastar, eran 10,000 de restringido que me dio tal organización y la venta de playeras que me dio 1,000, esa me voy a gastar solo la mitad, por ejemplificarlo. Eso, hay fondos de inversión que son sin riesgo, te dan poco porcentaje. Las inversiones van en relación riesgo-rendimiento. Entre más riesgo, más rendimiento. Entre menos riesgo, pues menos rendimiento. Pero por lo menos te asegura temas inflacionarios. No quiero entrar mucho en detalle en esos temas. Podemos hacer otra charla ya mucho más específica de estos términos. Pero definitivamente, o sea, los bancos no suelen ser por lo menos en México, pero el contexto me dice que en ningún lado, no suelen ser la mejor forma de guardar el dinero. Hay diferentes fondos de inversión, pero depende de tu normativa. Desconozco cuál sea la normativa en Colombia para organizaciones sin ánimos de lucro. En algunos países de Latinoamérica está muy restringido el espacio público, la derecha bloquea fuentes de financiamiento internacionales, o sea, hay como muchos detalles que revisar, entonces me gusta, para darte como algo más específico, creo que necesito más contexto de Colombia. En el caso de México, dentro de mi organización, de todos los recursos no restringidos que tenemos, el 10% se mete a un fondo de ahorro. A mi presupuesto lo tengo que ajustar al dinero que conseguí, menos un 5%, porque ese 5% va a un fondo de ahorro que se queda ahí para emergencias. Y vamos generando un fondo de reserva para emergencias, otro COVID, o algún incidente que pueda haber pasado. Entonces, esa es como política dentro de la organización. Y con eso pues se va generando ya una cultura donde donde no
no utilizas todo el dinero, pero del dinero no restringido, porque el restringido, insisto, se tiene que gastar y se tiene que comprobar todo el recurso. Gracias. Pues bueno, pues creo que es todo. Por ahí, Tita, claro, me dicen. Sí, pues si no hay más preguntas, nuevamente te agradezco, Roxana, a todas las personas que estuvieron acá. Creo que esta sesión estuvo súper chévere. Les pido el favor a todos los asistentes, a todas las personas de los festivales y muestras, que llenen el formulario de asistencia que les envió Carolina al chat. A vuelta de correo yo les enviaré todo el material que Roxana nos ha dicho que les va a compartir. Yo se los hago llegar. Pero sí les agradezco mucho que nos llenen el formulario porque esa es nuestra forma de, digamos, de saber cómo nos estamos desempeñando en estas actividades de formación. Es como una evaluación para nosotros también. Y nada, pues si tienen alguna duda adicional que les surgirá después seguramente, pues ya pueden contactar a Roxana en redes. Y nada, muchísimas gracias. No sé si, Caro, tienes algo más por decir. Me gusta la idea que tienen ahí. Gracias, Dios los bendiga. Tomarnos una foto a todos, un screenshot. Gracias. Si pudiesen prender todos la cámara para tomarnos una foto, sería maravilloso. ¿Listos? Falta Wilfried. No sé si te queda fácil. Oh, bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas Muchas gracias. 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 Buen día. Me gustó, Estén muy bien. clara. Adiós. Eras tú. Qué gusto. Adiós. Chao. Adiós. Ah, oye, que nos enseñaron.